Comenzar esta noche a decir, o cómo puede el hombre ser justificado ante Dios. Nuestro pasaje está en Romanos capítulo 3, verso 21 al 22. Y nos dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Y que como dijimos la semana anterior, la carta a los romanos es una de las cartas más extraordinarias que Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, pues son las palabras de Dios, de tal manera que cuando los profetas en el Antiguo Testamento y sus apóstoles en el Nuevo Testamento hablaron y escribieron estas palabras, lo hicieron de parte de Dios, de tal manera que la Biblia es la palabra autoritativa de Dios para la iglesia, para nuestra edificación, para bendición de todos los creyentes a lo largo de la historia. Cuando leemos acerca de la Biblia, debemos saber, o cuando estamos leyendo la palabra de Dios, la Biblia, debemos saber que Dios está hablando. Por eso la Biblia no es un libro más, no es un libro, no es una letra muerta, es la palabra viva de Dios. Entonces, cuando la leemos, cuando la estudiamos, el autor de ese libro está presente. Y es lo que hacemos hoy en esta noche. El autor del libro, sus palabras están presentes. Y así que Pablo está hablando ahí en Romanos acerca de que ya no hay diferencia entre judío ni griego. No hay ya nacionalidad, no hay raza. Todos delante de Dios somos iguales y por lo cual nosotros todos estamos en esa categoría de pecadores enjuiciados por haber violado la ley de Dios. Y en ese plan redentivo de Dios, en esa revelación especial que es la Escritura, el apóstol nos dice, pero ahora, aparte de la ley, está hablando acerca de las palabras de los profetas, de la ley en el Antiguo Testamento, aquella ley que fue dada al pueblo para restringirlos, para advertirles acerca de los juicios por desobedecer los mandamientos de Dios. Aquella ley que tronó en el monte de Sinaí, dada a Moisés, en esas tablas de piedra escritas por el mismo dedo de Dios, conocida como los 10 mandamientos. Ahí conocemos esos famosos 10 mandamientos que muchas veces tenemos ahí colgados en algunos cuadros, en algunas fotografías digitales. Pero de esos 10 mandamientos no significa que es toda la ley de Dios. Ya de que de cada mandamiento se desprenden muchas de las normas que Dios ha establecido para que el hombre obedezca su ley. Porque no solamente es el hecho de no matarás, no mentirás, y ahí se desprenden muchas advertencias en cuanto a los pecados del hombre. El apóstol nos está diciendo que aparte de la ley, esta ley que había sido dada al pueblo de judío, también se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, porque esta justicia de Dios, que también se manifestaría en el futuro con el advenimiento del Mesías, del Hijo de Dios, quien cumplió la ley perfecta de Dios, trayendo justificación para los que son de su pueblo y acreditando su obra perfecta a todos aquellos que creen en él. Esta justicia también fue testificada por la ley, fue anunciada por los profetas. Ellos anunciaron, ellos indagaron y ellos anhelaron ver esa promesa realizada. Obviamente no lo vieron. Eso ocurrió muchos siglos en el futuro acerca de que el Hijo de Dios, el Verbo encarnado que nos habla el capítulo 1 de Juan, fue manifestado al mundo, pero los profetas dieron testimonio de la venida de este Mesías en las profecías que encontramos en Isaías, Jeremías y muchos de los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, dice, esta
justicia manifestada de Dios, testificada por la ley y los profetas, es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Estábamos mencionando también en la clase anterior que para todos debemos de tener cuidado cuando lo encontramos en la palabra de Dios, porque no se refiere a todos los millones y millones de personas que han existido a lo largo de la historia, desde el Edén hasta el presente y el futuro que vendrá. Esto está circunscrito a todos aquellos que son de la fe, a todos los que creen en él. Entonces a estos se les es justificado por medio de Cristo, por la fe en Jesucristo. Entonces hoy vamos a ver el tema, ¿cómo puede el hombre ser justo ante Dios? Dado de que la sentencia es que el hombre está muerto en sus delitos y pecados y está condenado, vamos a ver cómo puede el hombre, cómo puede el ser humano ser justo delante de Dios. Y es importante porque la respuesta a esta pregunta determina el carácter de nuestra religión. Y si la adoptamos en la práctica, también nuestro destino futuro. Esto tiene implicaciones en la manera en que nosotros comprendemos de qué manera el hombre puede justificarse delante de Dios. De eso tiene mucho que ver nuestro destino también, nuestro destino eterno. Por lo tanto, dar una respuesta o tener una comprensión equivocada acerca de la justicia delante de Dios es errar precisamente el camino al cielo. Muchas religiones hablan acerca del camino al cielo. Muchas religiones basadas por obras buscan agradar a las deidades precisamente por llegar a ese camino al cielo. Y muchos tienen esos argumentos, sus teorías, para que las personas puedan caminar supuestamente hacia ese lugar divino, a ese lugar celestial, pero todo está construido bajo el esfuerzo humano, bajo el mérito humano en cuanto a las demandas que esas religiones tienen o las demandas de estos dioses falsos que hay en el mundo. Entonces, una respuesta equivocada o una comprensión equivocada acerca de cómo el hombre se justifica delante de Dios nos puede dar una perspectiva muy equivocada y errar en el camino al cielo. Muchas personas están yendo sobre ese camino que según ellos piensan que es el camino derecho que lleva al cielo, pero Proverbios nos dice de que al final son caminos de muerte. Por esto mismo, no comprender la justicia de Dios y la relación que ésta tiene en cuanto a los pecadores, a los hombres. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? ¿De qué manera el hombre puede ser salvo? Si ha revelado un método por el cual puede ser justo y no obstante justificar al pecador, y si rechazamos ese método e insistimos en seguir un camino distinto, ¿cómo podemos esperar ser aceptos? Porque los hombres pueden construir sus propias religiones. Las personas, los hombres pueden tener una idea de Dios, incluso pensar que de esa manera es Dios. Pero la manera en que nosotros encontramos cómo Dios se ha revelado a sus criaturas es a través de la Biblia, que es el libro inspirado de Dios. Fuera de la Biblia, todo lo que nosotros lleguemos a pensar acerca de Dios es errado, porque nace parte de un corazón contaminado, una mente contaminada, que es especialista en fabricar dioses falsos, dioses según su imaginación. Incluso los movimientos lésbico gay tienen su concepción acerca de Dios, han hecho a un Dios también homosexual, porque calza según a su medida. Muchas personas quieren fabricarse a Dios a su manera y sentirse a gusto. Pero si nosotros rechazamos el único medio por el cual el hombre puede ser justificado y declarado
justo, perdonado en su totalidad, no hay otra manera en la cual el hombre pueda llegar a ese cielo, a ese lugar anhelado. No existe otro camino por el cual el hombre pueda ser salvo. Entonces, ¿cómo podemos esperar ser aceptos si nosotros construimos nuestra propia justicia? ¿Cómo podemos esperar justificados entonces? Por lo tanto, la respuesta a la pregunta del comienzo, ¿cómo puede el hombre ser justo ante Dios? Tiene que ser el motivo de una seria reflexión para todos los que asumen la posición de maestros religiosos y para todos los que dependen de sus enseñanzas. La invitación es que todas las personas deberían de hacer un motivo de reflexión estas cosas para escudriñar las escrituras, que de esa manera es la que nosotros encontramos la verdad revelada de Dios para los hombres. Esa es la única manera en que encontramos nuestro camino al cielo. Y los maestros que enseñan la palabra de Dios deben de ser conscientes de esta responsabilidad que hay de enseñar correctamente. Introducir el error, el engaño es fatal porque estamos hablando del destino eterno de las almas. Conducir a las personas sobre el camino de las obras humanas para merecer, para autojustificarse, es condenarlos al error. Por eso la relevancia, la importancia de la doctrina de la justificación en la fe cristiana, y esto la encontramos en su palabra. Así que es una de las doctrinas principales de la Biblia que usted va a encontrar más claramente en el libro de Romanos. Por supuesto, están las otras cartas, pero el libro de Romanos es un libro excelente. Dijimos que es como el resumen de toda la Biblia. Ahí encontramos la caída en Adán, la condenación de los hombres, el plan de redención de Dios a través de Cristo, la justificación. Encontramos doctrinas como la resurrección de los muertos. Entonces, Romanos es un pequeño resumen de la Biblia. Ahí encontramos esta doctrina como una de las principales. Está de principio y a fin, ya sea declarada o sugerida. Esta doctrina de la justificación es que estamos bajo la ley de Dios. Esto se aplica a todas las clases de hombres, sean que tengan una revelación divina o no. Cuando hablamos acerca de revelación divina, estamos hablando de la palabra de Dios, porque es una revelación fuera de nosotros, es una revelación fuera del hombre, no es una palabra inspirada por los hombres, sino que es algo fuera de nosotros, viene de la mente, de la voluntad de Dios. A eso nos referimos con la revelación divina o lo que se conoce como la revelación especial dada a los hombres. Así que esta justificación que estamos bajo la ley de Dios, esto aplica a todas las clases de hombres, a todas las razas, a todas las civilizaciones que han existido desde la creación allá en el Edén, todo lo que hemos visto, las civilizaciones mayas, aztecas, todas esas que el hombre ha investigado a través de la historia. Pero dice ahí que ya sea que hayan tenido la oportunidad de tener esa revelación divina o la escritura o no, todo lo que Dios ha revelado como una regla de conducta está incluida en la constitución de la ley que compromete a todos aquellos a quienes la revelación es dada y por la cual serán juzgadas al final. Romanos encontramos respuestas acerca de qué pasó con aquellas civilizaciones como las mayas, los cuales no tuvieron la oportunidad, hablando de manera natural como hombres, de conocer la escritura como todos nosotros gozamos hoy en día. Tenemos incluso diferentes traducciones de la Biblia, pero ¿qué pasa con esas civilizaciones que no tuvieron esas oportunidades que se tienen hoy en día? La escritura también nos da respuesta y la vamos a ver más adelante en los versículos de Romanos que habla acerca
de esta conciencia, de esta ley escrita en los corazones de los hombres. Porque también esa revelación de la creación, al Dios haber hecho los cielos y la tierra y todas las cosas que en él existen, nos da testimonio acerca de la voluntad soberana de un creador supremo. Así que todos estamos incluidos ahí, todas las civilizaciones durante la historia del mundo están incluidos ahí en ese juicio bajo la ley de Dios. Aquellos que no han recibido una revelación externa de la voluntad divina, la entienden sin ayuda. A eso nos referimos. Estas civilizaciones o incluso aquellos grupos étnicos en las Amazonas, en lugares recónditos, que no tienen esta revelación externa a nosotros, que es la palabra de Dios, de esta voluntad revelada, la entienden sin ayuda. Ellos entienden el conocimiento del bien y el mal porque está escrita en sus corazones, dado de que Dios es el creador de toda la raza humana y el hombre por naturaleza tiene conciencia de un ser supremo. Así que estos grupos étnicos no civilizados, tribus en las selvas, tienen conocimiento del bien y el mal. Se ha descubierto en algunas tribus que ellos tienen sus propias reglas. Cuando alguien desobedece o quebranta una ley de los líderes de la tribu, se le aplica un castigo, incluso algunos hasta la muerte. Pero ¿de dónde vienen estas cosas? Sino que son estos aspectos que Dios ha puesto en el corazón del hombre, en la conciencia, acerca de un orden divino. Y eso prueba de que hay un conocimiento del bien y del mal que está inherente en la conciencia del hombre. Está escrita en sus corazones. Incluso las personas que no son, digamos, temerosas de Dios o que son blasfemos hoy en día. ¿Qué pasa cuando ellos cometen un acto bochornoso? Ellos sienten condenación y sienten como que algo supremo, un ser supremo los está observando, aunque ellos aborrezcan a ese ser supremo. De tal manera que todos los hombres, por malvados que sean, no pueden escaparse ante la presencia de Dios, ante esa conciencia que los hace sentir culpables y saber que serán condenados por estas acciones. Esta ley está escrita en sus corazones, aunque no la tengan de manera física en un libro, como la Biblia está escrita en sus corazones. Es por naturaleza una ley divina, teniendo su autoridad y aprobación, y por ella los paganos serán juzgados en el último día. De tal manera que ningún hombre podrá justificarse delante del trono de Dios en el día del juicio y podrá alegar diciendo de que yo no tuve la oportunidad de leer una Biblia, yo no tuve la oportunidad de escuchar el evangelio a través de un predicador, porque esta ley que está escrita en sus conciencias, en sus corazones, va a atestiguar en aquel día, en el día del juicio. Vamos a ver más claramente lo que nos habla el capítulo 2 de Romanos, verso 11 al 16, acerca de estos misterios, pero que Dios nos ha revelado, porque para Dios no hay acepción de personas, comienza diciendo el verso 11. No hay acepción de personas para con Dios. Nadie va a ser justificado. Nadie va a alegar inocencia. Verso 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Note ahí lo que dice, los que sin ley han pecado, aquellos que no. Aquí Pablo está hablando acerca de los judíos y de los gentiles. Está hablando de que los judíos tuvieron la bendición, las promesas, los pactos. Ellos tuvieron la ley de Dios. Por generaciones tras generaciones, los padres enseñaron a los hijos las leyes, los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento, con lo cual los judíos fueron los depositarios
de la ley de Dios y ellos tenían un mandato de ser un modelo para las demás naciones en cuanto al gobierno de Dios para ellos. Pero los gentiles, aquellas demás naciones fuera del pueblo judío, ellos no tenían ese beneficio de la ley, de las promesas y los pactos que Dios había mostrado claramente a su pueblo Israel. Pero aquí está diciendo que sin ley, que estos que sin ley han pecado, estos gentiles que sin ley pecaron, dice, sin ley también perecerán. Note ahí que no hace exclusión Dios, no está diciendo, esos gentiles que no tuvieron esos beneficios están excluidos y por lo cual no serán castigados. No, dice el texto que todos los que sin ley han pecado, porque todo ser humano está bajo juicio desde Adán y Eva, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados también. Verso 13 nos dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ahí una vez más nos muestra de que aun cuando los gentiles no tienen esta ley que ellos pudiesen estudiar de manera física, pero por naturaleza ellos hacen lo que es de la ley. De esa manera, aunque ellos no tienen esa ley, son ley para sí mismos. Porque hablamos del ejemplo del grupo tribal, de donde aprendieron ellos a poner un orden de que quebrantar la ley se paga con un castigo. De eso mismo, de que hay una naturaleza en el interior del hombre que muestra la ley de Dios en sus conciencias. Así que, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Los hombres hoy en día que están separados en enemistad contra Dios, cuando hablamos de los hombres, ahí abarcan obviamente las mujeres, hombres y mujeres, aquellos que no están bajo la ley de Dios en el sentido de estar obedeciendo los mandamientos de Dios, no quiere decir que ellos están exentos de esa ley. Están bajo la ley de Dios, aunque no la obedezcan, pero están bajo la ley de Dios, por lo cual tienen esa ley que los está acusando y que un día será ejecutada la sentencia si no se arrepienten, si no vienen a la fe en Cristo. El verso 15 nos dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Ahí una vez más, ahí está esa ley escrita en los corazones. Se cuenta de un científico ateo que estaba diciendo a su pequeño de que no debían de creer en la existencia de Dios, que Dios no existe, que han sido mitos creados por el hombre, por las religiones, pero que Dios no existe. Y luego de un tiempo de estarlo metiendo su ideología, el niño le responde, está bien, papá, te creo, pero ¿será que se enojará Dios por estas cosas? O sea, ahí muestra que el niño desde pequeño tiene conciencia de un ser supremo, de un creador, porque hay esta obra de la ley está escrita en los corazones y da testimonio a su conciencia, acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Así que en el día que Dios ha de juzgar por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Ahí demostramos de manera en que la escritura lo aborda, de que todos los hombres, sin excepción, civilizaciones tras civilizaciones, siempre han estado ahí bajo la ley de Dios, aunque no la hayan tenido de manera
beneficiosa como lo fue el pueblo de Israel, pero esa ley escrita en los corazones, esa ley que está en la conciencia, los acusa o los defiende en sus razonamientos. Así que estamos viendo cómo puede el hombre ser justo ante Dios. Y lo que la Biblia hace es destruir todos los argumentos que el hombre pueda poner para autojustificarse. Así que la obediencia que la ley demanda es llamada justicia. Y los que practican esta obediencia son llamados justos. Cuando nosotros usamos el término de la ley, debo recordar que hacemos referencia a esa ley principalmente que fue dada en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, pero que de ahí se desprende todas las cosas que Dios ha dejado para advertirnos, para que no quebrantemos su ley. En el Nuevo Testamento, Jesús en su ministerio pone el asunto todavía más claro, más demandante, porque él comienza a decir a los fariseos y a los que le estaban escuchando, oíste que fue dicho, dice que si alguien comete adulterio, y comienza a decir ese de la acción física, o que si alguien mata a su hermano, y comienza a decir lo que acontecía en la ley, pero él va mucho más allá y dice, ahora yo les digo, dice, que cualquiera que en su corazón codicia a la mujer de su prójimo ya cometió adulterio. Así que vemos que la cosa se pone aún más difícil, lo que Cristo está mostrando, la realidad de la pecaminosidad del pecado. Y en la ley decía que aquel que tomaba la mujer de su prójimo cometía adulterio. Ahora Jesús nos dice que aquel que codicia en su corazón la mujer de su prójimo ya es culpable de adulterio en la ley de Dios. Y por igual, en la ley decía de que si mataba a alguien debía de morir también, pero Cristo ahora dice que cualquiera que tiene algo en contra de su hermano es culpable de homicidio también. La demanda de la ley es todavía más fuerte en el Nuevo Testamento, en la revelación completa de Dios. Y la única manera en que el hombre podría justificarse es tener una obediencia perfecta, sin quebrantar una tilde de una letra de la ley. Así serían llamados justos. Pero ¿quién podrá justificarse? ¿Quién podrá obedecer de manera minuciosa sin quebrantar la ley? Nadie, absolutamente. Así que adjudicarle justicia a uno o declararlo justo es el significado bíblico de la palabra justificar. Esto ya no nos corresponde a nosotros, es algo que está fuera de nosotros. Ese adjudicar la justicia de Dios al declararnos justos no nos corresponde, no nos pertenece, no es una obra nuestra, es algo que viene fuera de nosotros. Es el significado bíblico de la palabra justificar. Y esa palabra nunca significa ser bueno. No es el sentido de hacer bueno al hombre en un sentido moral, sino siempre pronunciar lo justo. Es un estado permanente, perpetuo, la justicia de Dios imputada a los pecadores que se arrepienten y han venido a la fe en Cristo. No es que Dios los hace buenos, sino que los pronuncia de una vez y para siempre como justos. Por eso Dios dice, yo no justificaré al impío, porque no se trata de hacer bueno al impío. En Éxodo 23:7, Dios dice, yo no justificaré al impío de ninguna manera. El Señor ordenó a los jueces que justifiquen a los justos y condenen a los malos. Eso lo encontramos en Deuteronomio 25:1. Por esa razón Dios ha establecido jueces. Por esa razón Dios ha establecido a aquellos que deben de aplicar la ley.
y la deben de aplicar de manera justa para condenar a aquellos que quebrantan la ley. Hemos dicho que la distorsión del pecado hoy en día ha afectado incluso a estos órganos de justicia en los países del mundo, de tal manera que están condenando a los inocentes en algún sentido de no haber cometido un robo o un asesinato, y están liberando a aquellos que deberían de ser condenados. Pero ellos también están bajo el juicio de Dios y un día recibirán su justa retribución. Pero el propósito de que los jueces estén en esta tierra es para justificar a los justos y condenar a los malos. Y el Señor pronuncia una maldición sobre los que justifican al impío mediante cohecho. Esa es la maldición de Dios que encontramos en Isaías 5:23. Usted lo puede leer. De tal manera que si Dios ha puesto a autoridades en eminencia para gobernar y estos quebrantan el mismo mandamiento de Dios, entonces ellos mismos serán maldecidos y quedarán sujetos a un terrible castigo por desobedecer también las leyes de Dios. El Nuevo Testamento dice: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Cuando nos referimos en ese pasaje de que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, hacemos referencia a ese cumplimiento en este sentido que el pueblo de Israel llevaba en cuanto a la ley de Dios. Eran minuciosos, especialistas en buscar cumplir las demandas de la ley, y por eso se caracterizaban los fariseos, por las cosas externas. Incluso habían añadido tradiciones, habían añadido cosas que no estaban en la ley, pero que para ellos eran correctas para poder buscar esa justificación. Y Pablo está abordando ese problema de esa autojustificación de los judíos. Incluso habían llegado a tal grado de que pensaban que por ser de nacionalidad judía ya ellos automáticamente eran merecedores o dignos del cielo. Incluso ese pensamiento lo vemos hoy en día en la nación de Israel, en los judíos. Ellos se adjudican de que son los únicos merecedores de Dios. Pero Pablo está diciendo que ahora manifestada la gracia de Dios en Cristo, la justicia de Dios manifestada en Cristo, ninguna persona será justificada por obedecer o someterse a estas cosas rigurosas de la ley. Nadie será justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de la ley no era salvar al hombre, sino que era mostrar el pecado, pero que esta ley sería usada para llevarnos a Cristo, el cual sería el cumplimiento de la ley, y el cual sería el medio por el cual Dios justificaría a los injustos, el justo por los injustos. De eso se trataba el plan redentivo, de eso se trata el plan redentivo de Dios, manifestando su ley santa y perfecta, pero que ningún ser humano, debido a la caída, puede cumplir esa demanda de la ley, con lo cual no es por obras, no es por ser minuciosos en cumplir aspectos de la ley de Dios en que seremos justificados. Incluso hoy en día, teniendo la revelación completa del Antiguo y Nuevo Testamento, no somos justificados por cuántas veces vayamos a una congregación o por cuánto dinero damos a la causa de Dios. No somos justificados por estas cosas. No somos justificados por ver cuánto en este día yo soy más santo o el día siguiente seré más santo, porque eso es vivir por las obras de la ley, buscando ser justificado por nuestras acciones. Muy claro lo dice Romanos 3:20, nadie será justificado por estas obras humanas a la ley de Dios, aunque la ley de Dios es perfecta, pero no es el medio por el cual él justifica. Así que Dios es el que justifica. ¿Quién es el condenará?
¿quién es el que condenará? Dice Romanos 8, 33, 34. Si Dios nos ha justificado, ¿quién es el que nos condenará entonces? Y por otro lado, si nosotros ponemos nuestras obras propias de justicia, por muy buenas que parezcan al ojo humano, pero ya lo hemos dicho, Isaías 1:18 nos dice que las obras más justas de los hombres vienen a ser como trapos de inmundicia delante de Dios. Y que de esa manera severa es la ley de Dios, porque Dios es santo y no dejará que estos pecados de los hombres no sean condenados o sentenciados. Por lo tanto, ser justo delante de Dios y ser justificado significa lo mismo. Cuando hablamos de ser justo delante de Dios o ser justificado es la misma cosa. Como el siguiente pasaje que encontramos en Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Si nosotros solamente nos hemos convertido en oidores, en conocedores, incluso podemos saber la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, pero eso no nos hace justos ni nos justifica delante de Dios. Si no mostramos una realidad de un nuevo nacimiento en nuestra vida práctica, no somos parte del pueblo de Dios. Porque no solamente es oidor, sino el hacedor de la palabra de Dios, lo que muestra de que en realidad ha habido una transformación por medio de poder de la palabra de Dios por la obra de Cristo. Las iglesias están llenas de falsos cristianos que vez tras vez, semana tras semana, escuchan la palabra de Dios, pero que en sus vidas privadas, en sus vidas en los secretos son un desastre, son un escarnio para Dios, por los cuales la palabra de Dios es blasfemada por medio de estos falsos testimonios. Entonces, ¿cómo se obtiene esta justicia de la cual estamos hablando, dado de que vemos que la ley es muy severa y nos condena terriblemente, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios? ¿Cómo se obtiene esta justicia delante de Dios? Tenemos razón para estar agradecidos que la respuesta que la Biblia da a esta pregunta es tan perfectamente clara. Y estas son las gloriosas gemas que encontramos en la Biblia, los diamantes preciosos de la palabra de Dios, la doctrina de la justificación. En primer lugar, la Biblia no solo declara, sino que también da prueba que la justicia por la cual seremos justificados ante Dios no es por nuestras obras. Eso es lo que deja claro la Biblia. No es por nuestras obras. El primer argumento del apóstol sobre este punto se deriva del hecho de que la ley demanda una justicia perfecta. Si la ley fuera satisfecha por medio de una obediencia imperfecta o por una rutina de obligaciones exteriores o por cualquier servicio que el hombre pudiera cumplir, entonces sí la justificación sería por obras. Esa sería la única manera que la ley permitiera esta forma de obediencia a medias, de esta obediencia imperfecta, como muchas veces la gente ve este asunto del juicio de Dios, como que ponen en las obras buenas en una balanza y las obras malas en la otra parte de la balanza, y ellos piensan, el peso de mis obras buenas, yo he hecho más cosas buenas que malas, al final este peso en la balanza me justificará delante de Dios. Es precisamente lo que nos está diciendo ahí el apóstol Pablo, o este argumento de que si la ley nos diera que fuese cumplida a medias, de una manera imperfecta, entonces esta rutina de obligaciones externas con las cuales el hombre se envuelve en la religión por obras
si así pudiera cumplirlas, entonces sí, la justificación sería por obra. Pero no es así. La Biblia lo deja muy claro, dado que requiere una obediencia perfecta, que puede usted cumplir los 9 mandamientos de manera perfecta, pero si incumple uno ya es culpable de todos los mandamientos. Eso fue lo que le pasó al joven rico, al cual se acercó a Jesús. Y él decía, yo cumplo todos los mandamientos, y le empieza a decir, esto lo cumplo, esto lo cumplo. Una vez más poniendo sus obras, su obediencia a la ley en esa balanza, esperando que Jesús le dijera, muy bien, siervo fiel, bien has hecho, eres merecedor del cielo. Pero Jesús lo miró y le dijo, una cosa te hace falta. Jesús conoce todo nuestro interior y lo que hay en lo profundo del corazón. Sabía que este joven rico tenía un Dios falso en su corazón y era el amor al dinero. Pues le dijo, ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. El joven rico se entristeció y volvió en su camino. Y Jesús por esa razón dice que más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Por estos, el ídolo, el Dios del dinero. Así que no se puede cumplir la ley de esa manera por nuestras obras, dado que requiere esa obediencia perfecta. La justificación por las obras es para el pecador absolutamente imposible. Por eso es que el apóstol razona, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Habrá algún hombre que permanece en todas las cosas escritas en la libra de la ley? No lo hay, por lo cual está bajo maldición. Maldito todo aquel que no permanece en todas estas cosas de la ley para hacerlas, según Gálatas capítulo 3, verso 10. Por lo tanto, este es el argumento que nos está dando Pablo. En el mismo capítulo él nos dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si nosotros fuéramos justificados por obedecer la ley, aunque sean medias, bueno, la justicia fuera verdaderamente por esa ley. En Gálatas 3:21 nos dice eso. Si la ley pudiera declarar justo al hombre y así dar derecho a la vida prometida a los que han desobedecido sus mandamientos, no hubiera existido la necesidad de ninguna otra estipulación para que el hombre sea salvo. Y aquí es donde llegamos al meollo del asunto. Pero como la ley no puede reducir sus requisitos, la justificación por la ley es imposible. Así que la Biblia enseña esta misma verdad de distinta manera cuando dice, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aquí encontramos el meollo del asunto. Porque no es por la ley que el hombre será justificado, no es por las obras, no es por ser un hombre religioso sometido bajo preceptos escriturales, según sus propios esfuerzos, que será justificado. Si fuera de esa manera, entonces no sería necesaria, no hubiese sido necesaria la muerte vicaria de Cristo. No sería necesaria que Dios hecho carne viniera a este mundo y ocupara nuestro lugar y derramara su sangre en esa cruz y fuese sepultado. Si fuese por la ley y la justicia, si fuese por el mérito humano, entonces por demás murió Cristo. Sería innecesario la muerte de Cristo. Pero eso es precisamente la justificación, es la manera que el hombre puede ser declarado justo ante Dios, porque era necesario
que Cristo viniese a este mundo y diera su vida por los pecadores, por aquellos que derramaría su sangre, que son su pueblo elegido desde antes de la fundación del mundo, para que viniesen por la fe en su obra perfecta. Pero si es por las obras, entonces hacemos vano el sacrificio de Cristo. El segundo argumento que el apóstol Pablo, para demostrar que la justificación no es por obras, es a través del testimonio de la Escritura del Antiguo Testamento. Pablo cita mucho el Antiguo Testamento en su carta a los Romanos. Este testimonio es presentado de diversas maneras. En primer lugar, encontramos que al proseguir el apóstol, basándose en el principio de que la ley demanda obediencia perfecta, todos esos pasajes que declaran la pecaminosidad universal de los hombres son declaraciones que no pueden ser justificadas por las obras. Por lo tanto, él cita pasajes como el siguiente: no hay justo. Ese pasaje lo encontramos en los Salmos. Pablo está citando el Antiguo Testamento. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, y ahí sí nos incluye la palabra todos, a toda la raza humana caída en Adán. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero usted dice, espere, pero yo no ando haciendo cosas malas. Yo hago obras buenas, yo ayudo a las personas, yo doy alimento al hambriento. ¿De qué se trata esto de que no hay ninguno bueno, no hay ni siquiera uno? Bueno, que precisamente estas obras, aunque sean bondadosas aquí en la tierra, en cuanto a la salvación, en cuanto a la justificación, no son absolutamente nada y no cuentan delante de Dios, más que para una satisfacción personal aquí entre los hombres. Esa es la sentencia de Romanos 3, que no hay ningún hombre bueno. Pero en segundo lugar, Pablo cita su testimonio afirmativo directo en apoyo a su doctrina, y él cita los Salmos diciendo: y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Salmo 143:2. Subraya ahí, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. ¿Quién podrá presentarse delante del Dios santo y perfecto y alegar cualquier cosa para autojustificarse, cuando delante de sus ojos todo está descubierto? Los pecados secretos de los hombres serán manifestados. En tercer lugar, el apóstol hace referencia a los pasajes que implican la doctrina por la cual lucha, o sea, a los que hablan de la aceptación de los hombres por parte de Dios como un asunto de su gracia, como algo que no merecen y sobre lo cual no tienen ningún derecho basado en su propio mérito. Él ahí pasa a hablar acerca de esa gracia soberana de Dios, de esa misericordia que él tuvo para elegir para salvación a muchos dentro de esos pecadores, a todos aquellos a los cuales él ya ha llamado al arrepentimiento para fe, y de los cuales pueda que en esta noche hayan varios que están escuchando y que el Señor está llamando por su gracia y misericordia a participar de esta obra divina de la justificación, no por los méritos, no por la obra de Cristo, como algo que no merecen, porque no merecíamos. Lo que merecíamos era la condenación eterna, con lo cual no tenemos ningún derecho. Pablo dice en algunos pasajes adelante, ¿cuál es la jactancia? Si en algo he de jactarme es en la cruz de Cristo. No tengo ningún derecho, no puedo ni siquiera levantar mi mirada al cielo y demandar a Dios por qué me condena si él así lo dispusiera. Criaturas hechos
a imagen y semejanza de Dios, pero malvados, impíos, rebelándose contra su creador. Es en base a esa gracia y esa misericordia en el mérito de Cristo, al dar su vida por los pecadores, al derramar su sangre, es que el hombre puede ser justificado, pero su sacrificio, su exposición de su cuerpo, su muerte, su sepultura y su resurrección, no es un sacrificio potencial como una piñata en la cual todo el mundo puede venir y pegarle y a ver quién es el que toma de esa piñata. Su sacrificio es eficaz, es poderoso para salvar, por lo cual todos aquellos por los cuales él dio su vida y derramó cada gota de su sangre vendrán a la fe y serán salvados y preservados hasta el fin de los tiempos, cuando él venga a levantarlos en esa gloriosa promesa. Así que esta justificación no es universal en ese sentido de que ya todo el mundo, ya Cristo pagó hace más de 2000 años, ya estuvo, ya tranquilo, puedo vivir mi vida desordenada, él ya pagó. No es así. Esto es para los que son de la fe, para los que creen. Para los demás es sentencia de muerte, nos dice 2 Corintios 2:17. Es con esta perspectiva que hace referencia a la expresión de David: bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahí Pablo citando en los Salmos, es bienaventurado aquellos que el Señor no inculpa de pecado, aquellos que ha justificado porque ha quitado su culpa. El que alguien sea perdonado implica que no es culpable, y el hecho de que es culpable implica que su justificación no puede basarse en su propio carácter o conducta. Esa es la justificación aplicada a los pecadores que han venido en arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Ya su culpa ha sido quitada de una vez y para siempre. La palabra de Dios dice que Él ha lanzado todos sus pecados a lo profundo de la mar, usando ese sentido figurado de palabra, y no se acordará nunca más de ellos. ¿El cristiano puede pecar? Sí. Todavía estamos en un cuerpo corruptible, todavía combatimos contra las obras de la carne, pero no se perderán porque son preservados por el Señor, están siendo santificados hasta que Cristo venga. Pero es a través de esa justicia de Cristo, no por la nuestra. Esa es la gloriosa verdad de la justificación por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo puede el hombre ser justo ante Dios? Ya hemos visto que no existe manera, no es por las obras de la ley que el hombre puede ser justificado. No es por el mérito humano. De esa manera nadie puede ser salvo, sino solo recibir la condenación y el justo castigo por ser quebrantadores de la ley de Dios. Pero como vimos, la ley nos apuntaba a la promesa, a ese Mesías que los profetas anunciaron en las profecías de que nacería en Belén y que él salvaría a mucho pueblo. Y estos profetas y estos patriarcas se mantuvieron viendo la promesa allá en el futuro. Ellos no la vieron, pero fueron justificados de esa manera por la fe, viendo en el futuro que esa obra sería consumada cuando Cristo expiró en la cruz. Y ahí fue donde se cumplió
todas las cosas en cuanto al plan redentor del Señor para todos aquellos que vendrían, aquellos que fueron en el pasado también creyentes en esa promesa. De tal manera que todo hombre solo puede ser salvado y justificado a través del único medio que el Padre ha destinado, y es a través de su Hijo. Con lo cual, Él toma nuestro lugar y el Padre ve la justicia del Hijo en nosotros los creyentes. Pero los demás, Él ve sus propios pecados, ve la carga de sus pecados, ve la perversidad de sus pecados, y por los cuales, si no vienen a la fe, al arrepentimiento, serán condenados terriblemente en el día del juicio. Pero esta es la gloriosa doctrina de la justificación por la fe en Cristo.